Me llamo Stephanie Pérez y soy del estado de Guanajuato. Hoy les contaré unas historias que nos han pasado a mi familia y a mí. Desde que era niña, escuchaba a mi madre, mis tías y a mi abuela hablar constantemente de las brujas, que son reales. Siempre que estábamos platicando a la hora de la comida o en alguna reunión familiar, mis parientes sacaban a colación la plática de cosas paranormales. No les mentiré, pero la verdad, siempre me han encantado escuchar las pláticas sobre cosas paranormales, pues no solo soy adicta al terror, sino que al imaginarme todas las anécdotas que me han contado, se me pone la piel chinita de miedo. A mi familia también les encanta hablar de este tipo de temas, y supongo que de ellos adquirí el gusto por estas historias de miedo. Mi abuelita nos contaba que en un cerro, cerca de donde vivimos, ubicado en Salamanca, Guanajuato, en aquel entonces, cuando no estaba tan poblado y el único sonido que podías apreciar era el canto de los grillos, arriba del cerro hasta lo más alto, en las noches se podían apreciar algunas bolas de fuego, que se movían como dando saltos por todo el lugar. E incluso hay vecinos que decían que las veían pasar como volando por toda la zona. Mi abuelita cerraba bien la puerta de madera de su casita de adobe, la atrancaba con un polín de madera y como la mayoría de mis tíos aún eran niños, siempre se ha creído que corren peligro de ser chupados por las brujas. Así que cada que se ocultaba el sol por las tardes, mi abuelita encerraba bien a mis tíos y ya nadie tenía permiso de salir hasta que volviera a salir el sol. Siempre metían un bote con un poco de agua, al que le llamaban el pato. Ese les servía de baño improvisado para evitar salir por la noche y exponerse a los peligros de ese entonces. Mis tíos también cuentan que ellos recuerdan que en algunas ocasiones en su infancia llegaron a ver las bolas de fuego como brincando en la cima del cerro, y que siempre les dio miedo por la infinidad de anécdotas que se rumoraban por toda la zona al respecto del tema. Mi abuelita nos decía que alguna vez uno de sus vecinos que acostumbraba a beber mucho alcohol siempre andaba borracho y en alguna ocasión se quiso hacer el valiente y subió al cerro, pero que nunca volvió a bajar con vida, pues cuando lo buscaron, lo encontraron sin vida entre algunos árboles a mitad del cerro, con huellas de rasguños por todo el cuerpo. Quizás fue víctima de las brujas o algo más le pasó. A una vecina también le pasó algo trágico, pues recién había dado a luz a una linda nena. Era su primera hija y como en su pequeña choza de adobe aún no tenía ventanas, solo la cubrían con algunos trapos o bolsas de plástico. En una ocasión que su mamá estaba durmiendo profundamente, al amanecer encontró a su hija en el suelo completamente pálida, fría, inclusive con rasgos de mordidas en sus manitas, en su cuello y piernitas, como si algo o alguien le hubiera drenado por completo el líquido rojo vital para vivir, dejando el pequeño cuerpecito sin vida. Fue una verdadera tragedia y esa muchacha días después se quitó la vida al no poder soportar tremendo dolor por su pérdida. Pero la historia más impactante, aparte de todas las que he escuchado sobre mi familia y otras personas de la comunidad, me pasó a mí. Pues yo estaba embarazada de mi hijo Luis, y aunque aquella vez me dormí como de costumbre, con mi esposo y mi bebé en nuestra recámara, tenía mi casita en un terrenito pegado a la casa de mis papás que me habían heredado. Pero como mi esposo no es de esta región, sino de la Ciudad de México, él realmente no cree en estas cosas. Dice que son tonterías, inventos de la gente. Así que, aunque mi mamá y mis tías me han dicho que ponga unas tijeras debajo de la almohada de mi bebé o en las ventanas, mi esposo se molestó y las quitó en aquella ocasión que las llegué a poner. Y en una noche que nos disponíamos a descansar como cualquier otra, me comenzó a dar mucho sueño de pronto. Pero en eso escuché un ruido muy fuerte en la azotea, como si algo muy pesado hubiera caído sobre la casa. Desperté a mi esposo, quien subió rápido a ver qué era lo que estaba pasando, pues tal vez se trataba de algún malviviente o algún ladrón que quisiera robarnos nuestras pertenencias. Pero no había nada,
ni siquiera alguna piedra o algo que hubieran lanzado a nuestra azotea para molestarnos. Eso de entrada se nos hizo muy extraño. Mi esposo me dijo que yo había escuchado mal, que pudo ser un ruido externo, pero yo estaba segura de lo que escuché. Así que volvimos esa noche a recostarnos a nuestra cama y mi esposo se quedó completamente dormido, mientras yo me quedé pensando en qué podía ser lo que había ocurrido sin encontrarle ninguna respuesta lógica. Entonces me acomodé de nuevo para intentar conciliar el sueño, y justo me estaba comenzando a quedar dormida, pues un sueño profundo me volvió a noquear cuando de pronto estaba comenzando a soñar. En mi sueño veía a mi bebé en su cuna de madera que se encontraba cerca de nuestra cama pegada a la pared, y entonces mi bebé comenzaba a llorar. Era un llanto muy fuerte y desconsolado, y entonces me desperté, abrí los ojos, los cuales seguía sintiendo muy pesados, se me cerraban del sueño profundo que tenía, y pude ver la silueta de una mujer completamente de negro pasar hacia la salida de nuestra recámara. Y mi niño no paraba de llorar. Yo estaba aterrada, pues pude ver la cara de aquella mujer. Se veía mayor, despeinada, con aspecto descuidado y la piel en un tono grisáceo, y una risa que me heló la sangre. Yo intenté despertar a mi esposo, pero no lograba hacer que despertara. Y entonces salí corriendo de mi habitación con mi bebé en brazos para ver qué persona era la que había entrado a nuestra casa. Pero no había ninguna puerta abierta, todo se encontraba cerrado como lo habíamos dejado, con todo y candados, pues era casi imposible abrir las puertas sin forzar las cerraduras. Aquella mujer, entidad o bruja simplemente desapareció sin dejar rastro. Poco a poco se fue despertando mi esposo y le conté todo lo que acababa de pasar, y como era de esperarse, no me creyó. Dijo que era mi mente la que hacía que imaginara cosas, o quizás por andar pensando pendejadas las estaba fabricando, o que quizás solo había sido un sueño. Pero yo estaba muy segura de lo que vi esa noche, y lo que tampoco podía explicar eran los 2 moretones en forma de mordida que yo tenía en mi espalda, y mi bebé tenía un rasguño y un par de moretones también en sus bracitos. Yo tenía tanto miedo y no sabía qué hacer, y aunque mi esposo no estaba de acuerdo, puse unas tijeras que me había dicho mi familia, justo debajo de la almohada de mi bebé y la mía, y unos pequeños alfileres en las cortinas de todas las ventanas, pues cuentan que de esa forma no pueden entrar las brujas, o por lo menos no les hacen daño a los bebés. Ya no podía dormir a gusto cada que se hacía de noche. Me dormía con el miedo de que algo malo le pasara a mi bebé. Así que acerqué completamente la cuna de mi bebé a mi lado de la cama para estar todo el tiempo al pendiente de él. Mi esposo seguía incrédulo de lo que me había pasado aquella noche que jamás olvidaré. Pero en una ocasión que mi esposo se preparaba para salir temprano rumbo a su trabajo, serían cerca de las 4 de la mañana, cuando escuchó una risa que provenía de la sala. Él estaba completamente seguro que no había sido yo, pues yo estaba dormida en ese momento, y él apenas iba a salir de nuestra recámara. Pero al asomarse, pudo ver una sombra que pasó hacia la cocina, aunque al correr a ver quién era, no encontró a nadie. En ese momento, se percató que todo lo que le había contado era real, y sorprendido por el suceso, corrió a despertarme para contarme lo que había vivido esa mañana. Hoy en día ya no vivimos en Guanajuato. Hace apenas un año que nos mudamos a la Ciudad de México, donde no volvimos a presenciar algo como lo que vivimos en aquella ocasión. Pero no importa el lugar donde vivas o si creen o no en las brujas, porque ellas existen, y más vale que sean precavidos, para que no les pase lo que nos ocurrió a nosotros, sobre todo en aquellos lugares alejados donde son más fuertes las leyendas, cerca de los viejos poblados o cerros ya conocidos por la gente donde habitan las brujas. El siguiente relato es de Susana Álvarez, del estado de Hidalgo. Hola, quería compartirles una historia de la experiencia de mi familia con las brujas. Donde vivía mi abuelita, originaria de Tulancingo,
Nos contaba que en la misma calle, como a 3 casas, justo hasta llegar a la casa del fondo, vivía una señora chaparrita, la cual era tía de mi abuelita. Aquella señora, de nombre Josefina, era bien conocida por hacer trabajos de brujería y magia negra, pues los mismos vecinos y la gente de otras comunidades la iban a visitar para poder recibir sus servicios de hechicería y trabajos de sanación que la mayoría de las veces no eran resueltos por los médicos de aquella época, y le daban a cambio pagos monetarios, e incluso quienes no tenían dinero le daban animales a cambio como guajolotes, gallinas, borregos o cerdos, por mencionar algunos. Seguido la visitaban y se rumoraba que era la mejor hechicera o bruja, como también les dicen. A mi abuelita siempre le dio miedo, pues su tía, con quien no se llevaban por problemas familiares, era una señora mal encarada, malhumorada, y siempre se le veía con una actitud seria e intimidante, pues hasta los vecinos también le temían, ya que en aquellos tiempos hubo algunas desapariciones de niños de colonias vecinas, y temían que fuera probablemente causados por ella. En aquellos años, algunos niños recién nacidos fueron encontrados en diferentes lados a las orillas del Río Grande, con huellas de mordidas y moretones en su cuello, espalda, brazos y piernas, con un aspecto completamente pálidos, y algunos de ellos dicen que tenían un agujero en sus pequeñas cabezas, justo en la mollera, como coloquialmente le llaman, y dicen que de esa forma les llegaban a succionar el alma. Y aunque nadie tenía ninguna prueba de que aquella tía de mi abuelita fuera la responsable de tales hechos tan lamentables y trágicos, la gente pensaba que era la responsable, pues era la única persona conocida que se dedicaba a esos trabajos de magia negra y brujería, y nadie más sería probablemente capaz de hacer algo tan atroz, pues no era coherente pensar que algún animal haya sido el responsable de haber realizado esos hechos tan espeluznantes. La madre de mi abuelita, o sea, mi bisabuela, doña María, llegó a contar que llegó a ver una bola de fuego a altas horas de la madrugada, y que justamente salía del techo de lámina de la vieja casa de su hermana Josefina, o sea, la tía de mi abuelita, la bruja. Incluso en una ocasión que ella salió al baño por la madrugada, y como no tenían sistema de drenaje, tenían que hacer sus necesidades justo en las nopaleras que se ubicaban en la parte lateral de su casa. Y cuenta mi bisabuela María que pudo apreciar una enorme bola de lumbre que se movía como saltando justo en el techo de su hermana Josefina, acompañada de risas espeluznantes de una mujer que, solo de oírla, se te ponía la piel chinita por todo el cuerpo. Pero como ella no se llevaba bien con su hermana por ciertos problemas familiares, solo se apresuró a meterse de nuevo a la casa. A pesar de que algunos de los vecinos sospechaban y rumoraban cosas de doña Josefina, nadie se atrevía a enfrentarla o interrogarla por miedo de sufrir las consecuencias de su magia negra o brujería, ya que más que ahora, en esos tiempos, eran creencias que se tenían muy arraigadas. Sin mencionar que al ser una persona bastante mayor de edad, le tenían cierto respeto. Sin embargo, eso no fue lo más impactante de esta historia, pues después de algunos años que doña Josefina falleció, y como no tenía hijos, la misma familia de mi abuelita y bisabuela se quedaron con la propiedad de doña Josefina, quien como nunca se había casado, no tuvo a quien heredarle directamente su propiedad y su vieja casita. Pero cuenta mi abuelita que después de que pasara su funeral y comenzaran a limpiar su casa y tiraran la mayoría de sus pertenencias, encontraron un viejo baúl de madera que escondía en el fondo de su viejo ropero, el cual fue abierto por hermanos de mi abuelita, quienes quedaron aterrados de lo que encontraron en su interior, pues encontraron algunos pequeños huesos no tan desarrollados, que serían al parecer de bebés recién nacidos, y un par de sus ropas de bebés, así como monedas de plata y oro que recibía a cambio de los trabajos que hacía a gente de todo tipo de posición social, y un montón de fotos de personas con agujas atravesadas por toda la cara,
con restos de prendas presuntamente de las mismas personas que quizás había embrujado o acabado con sus vidas. Nunca se dijo nada de lo encontrado en ese lugar, pues de por sí era muy mal vista doña Josefina ante la mayoría de los vecinos de la comunidad, y por miedo se acordó entre la familia que sería un secreto familiar que se llevarían todos a la tumba. Así que enterraron los restos encontrados en un panteón por la noche, y se quedaron solo con el dinero que había estado guardando doña Josefina, la hermana bruja de mi bisabuela. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y algún comentario, y puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Muy buenas noches.